Pokémon Verde Hoja ha sido uno de los juegos más rejugados y con más hackruns que ha habido, obviamente también con su contraparte de Pokémon Rojo Fuego. Miles de personas han usado una cantidad infumable de equipos Pokémon para pasarse la aventura, pero hoy les vengo a plantear una nueva premisa. ¿Qué pasaría si intento jugar Pokémon Verde Hoja con el equipo de una de las personajes más queridas de las primeras ediciones escritas del manga de Pokémon? Tomando no solamente su equipo completo, sino que también sus habilidades y sus naturalezas. Con todo esto tenemos 3 oportunidades para vencer a cada líder de gimnasio sin pasar su nivel máximo. Si derrotan al team completo en un combate normal, el juego acabará. Y si llegamos al alto mando, el modo Loque se activará para que ningún Pokémon reviva. En un universo alterno, donde teníamos memorias dispersas, sabía que no pertenecía a esta línea temporal, aunque solo recordaba pocas cosas como mi equipo Pokémon: Puriri, Kamechan, Pikun, Metachan, Bull y Nidochan. No estaba muy seguro de lo que ocurría hasta que recibí una llamada del profesor Oak que quería que le compráramos polvitos mágicos en una tienda de Ciudad Verde. Al volver con la mota, el profe me sugirió investigar la región de Kanto y visitar a los 8 líderes de gimnasio. A lo mejor viajando volvería a mis recuerdos. Acepté su oferta de trabajo no remunerado y conocí a Azul. En Ciudad Verde encontré un abuelo medio muerto, pero le eché un poco de polvos mágicos y se despertó, dejándonos pasar a la solitaria ruta número 2, yendo al frondoso bosque verde. Cuando fui a combatir, envenenaron a mi Squirtle, mientras Nidochan y Pikun, cantando, exterminaron a los demás bichos. Pero Kamechan se debilitó por fiebre de camino a Ciudad Plateada. ¡Un médico! Frente al primer gimnasio vimos a Brock y me advirtieron de sus tipo roca, así que utilicé al niño que tiene como súbdito para tantear si podía vencerlos con solamente Squirtle. Nuestro tipo agua derrotó la roca y un armadillo de tierra. Al terminar, el líder de gimnasio de Ciudad Plateada nos enfrentó. ¡Es hora del duelo! Abrir con Squirtle era obvio, Geodude no tuvo oportunidad, y Onix, por otro lado, a pesar de restringir a Kamechan, sufrió la super eficaz y mortal burbuja. Te digo algo, Brock, me hizo más daño el niño de tu gimnasio. Con la medalla roca ningún recuerdo se me había desbloqueado. Siguiendo al este llegamos a la ruta número 3, contando veneno en el cuerpo y peleando cara a cara contra demasiados bichos, Squirtle evolucionó a Wartortle. Y cuando llegué a un centro Pokémon en medio de la nada, la enfermera Joy nos dijo que teníamos que atravesar el Monte Lunar si queríamos llegar a Ciudad Celeste. Así que guardamos fuerzas y descansamos en el centro Pokémon. En pleno Monte Moon, el que más destacó fue Puriri, con gran encanto enamorando a Full Caterpie y Metapods. Un piso más abajo me detuvieron unos sujetos con auras sombrías. El equipo Rocket, ¿de dónde los conozco? Pero para ser un team malvado, Nidochan y Kamechan les dieron una papuputiza, y así vimos la maduración de Nidochan y Nidorina. Me confesaron que vinieron por fósiles que tenía este tipo. Oye, hola, disculpa. Aléjate, no tendrás mis fósiles. Me confundieron con un ladrón y no me quedó de otra que mandar a mimir a su equipo Pokémon. Por el malentendido me ofrecieron uno de los fósiles, y aunque yo quería el fósil domo, me confundí y terminé agarrando el fósil Helix. Saliendo para la ruta número 4 vi una pareja de gemelos que les cayó bien Bull y le enseñaron sus movimientos. Nos despedimos y Ciudad Celeste nos dio la bienvenida. Me hablaron de un puente Pepita en donde podía ir a entrenar, y ni bien llegué, Azul ya estaba stalkeándome. Nidorina batió al Pidgeotto, Purigot destruyó a Labra, Metachan copió a su Rattata haciendo una batalla épica a 3 PS, pero su as Charmander arrasó con Ditto y con Nidochan, hasta que Wartortle pudo darle fin. Este es un momento chipeo entre Azul y yo. Entrenamos duro en el puente, le ganamos a un tipo que se llamaba Buddy, y todo iba bien hasta que un loquito del Team Rocket me ofreció trabajo, y como no aceptaba uno como respuesta, mi perrito rabioso lo puso en su lugar. Ya en el gimnasio, Bull y Puriri golpearon pescados, y antes de ir contra Misty, Kamechan salió malherido en un combate de entrenamiento. Creo que se hernió, y se quedó al cuidado de la enfermera Joy. Ok, Misty, puede que no tenga a mi tortuga, pero vamos a pelear. ¡Es hora! Contra Misty, Ditto copió el set de movimientos de Staryu, pero entre la curación de la estrella y la confusión se llevaron a Pikun. Solamente Nidorina, Puriri y Bull quedaban, pero eran demasiado débiles en contra del Starmie al 21, haciendo que todo el equipo muera. Ok chicos, esto no puede quedar así, vamos a repartir pokeputazos. Para relajarnos, libramos combates en la ruta de arriba y llegué a una casita pidiendo posada. Era la casa de un tal Bill, y lo atrapamos haciendo cosas furras como transformarse en un Clefairy, y por guardar ese secreto, nos dio un ticket para un crucero, una mouse herramienta que nos servirá más tarde. La enfermera Joy dijo que Wartortle ya estaba curado, y con él de vuelta, estábamos listos para el segundo asalto contra Misty. ¡Es hora del duelo!
Metachan volvió a aprovechar los fallos del Staryu para que Nidorina entre a pegar una doble patada contra un hidropulso. Aún con eso, Staryu no caía e hizo una ráfaga de fortalezas que aumentaron sus defensas poniéndonos en una mala posición. Por suerte logramos dormirlo con Pikkun para que Bull remate con un mordisco, aunque por otro lado seguía Starmie que batió a Pikkun y a Puriri con un hidropulso. Nido-chan no pudo atacar por estar confuso y todo quedó a manos de ataques cruzados de mordisco versus rapidez. Sin embargo, Wartortle adelantó y con un último mordisco cayó la estrella de mar, siendo el único quedando en pie y la medalla cascada ya era nuestra. Antes de irnos, un robo ocurrió en Ciudad Celeste y era el Team Cohete otra vez. Con el arresto de los delincuentes fuimos por la vía subterránea llegando así a Ciudad Carmín. Escuché las llamadas del gran crucero del SS Anne. Bueno, ¿por qué no? Enseñando el ticket entramos al barco. Tengo hambre. Me confundieron con una camarera, Nido-chan aprendió a excavar, Bull demolición y así fuimos al segundo piso del barco después de muchos combates, donde me estaban tendiendo una emboscada. En esa pelea del barco, Puriri pudo iniciar con desenrollar, pero Pidgeotto le echó tierra al ojo a mi Jigglypuff y evadió su muerte. Y el que tuvo que recibir el daño en las finales fue Pikkun. Kamechan por el contrario fue más audaz que su pollo, y cuando salió su Raticate relevamos con Bull para que hagan One Punch. Contra Charmeleon para evitar la pantalla humo, Nido-chan y Puriri le echaron una mano a Wartortle, Azul volvió a hacer una pantalla de humo más, pero Kamechan encontró su punto ciego para hacer un golpe crítico, y en un intercambio de ascuas y doble patada, Nidorina salió vencedor. Azul se fue, pero antes dijo que el capitán se sentía muy mal y necesitaba de mi ayuda, y cuando fui a verlo realmente se sentía estresado, y según sus palabras solamente quería un masaje. Capitán, usted ha visto muchas novelas coreanas, así no funciona en la vida real. Bull le dio un golpe en su espalda y adolorido nos dio la MO corte. El barco zarpó y fuimos por el gimnasio, que tenía el puzzle más random que había visto, o sea que alguien me diga cómo matemáticamente funciona esto. Pero dejando eso de lado, excavar y doble patada fue suficiente para abrirnos paso hacia el Elite Surge. Sin embargo, de repente hubo un choque eléctrico que apagó todas las luces del gimnasio, así que se libró un combate a ciegas. ¡Es hora del duelo! Surge sacó a su primer Pokémon. Puririn estaba en el campo y solamente sabía la posición de Kanto y desenrollar, terminando usando este último y confirmando el golpe al escuchar el impacto. Y quizá en este 1 para 1 hubiéramos ganado si es que Surge no curaba. Con Wartortle fui a lo seguro y no sabía que había derrotado a Voltorb hasta que la experiencia nos hizo subir de nivel. En eso paralizaron a Kamechan y seguramente el que estaba luchando era el Pikachu de Surge, pero me percaté muy tarde ya que no pude prever un Impectrueno. Estando a ciegas hizo que me ponga más nervioso aún, y saqué a Ditto pensando que era Nidorina o Bull. Surge sacó ventaja de esto al aumentar su evasión a Pikachu, y el resultado cambió completamente. Y aquí es donde entró la máquina de matar de Surge, donde todo se definió con una última doble patada versus Raichu que le evadió, y su última onda Voltio nos dejó fuera de combate. Nuestra segunda derrota como equipo. Aunque aún tenía 2 chances para vencer a Surge, esa noche preferí dormir. La luz volvió a la ciudad y yo quería la revancha cuanto antes, pero les doy un consejo: siempre espera lo inesperado. Estaba muy confiado ya que casi le había ganado a Surge sin ver, y fue cuando todo jugó en contra. Haber subestimado a Raichu en el segundo encuentro ya que se quedó a vida roja, y era tan pero tan rápido, lo suficiente para cargarse a todo lo que quedaba del team, y en retrospectiva, solo quedaba una oportunidad más para vencer al Teniente Surge. ¡Es hora del duelo! Puriri, Metachan y Wartortle enfrentaron a Voltorb, intentando obligar a Surge a que gaste sus pociones. En esto, un golpe crítico de Kamechan al ratón fue clave, dejándolo a manos de Nido-chan y Mordisco. Cada uno de los combates cambiaba cuando Raichu entraba. Nido-chan daba y fallaba golpes. La única salida era beneficiarnos de la poca defensa especial de Raichu y asestar un mega puño, que como sabrán, su precisión no es la mejor, y peor aún con 3 o 4 aumentos de evasión por parte de ese Raichu. La onda Voltio erizó todo el cuerpo de Bull, y con la probabilidad entera a fallar y un poco de suerte estadística, golpeó a Raichu en el cerebro y fue nuestro pase a la siguiente líder de gimnasio. Oh, la medalla de trueno. Pikkun se hizo más fuerte, aprendiendo doble bofetón, reducción y onda Voltio por MT, mientras Nidorina adquirió golpe aéreo. Visitamos a Joy para que nos aconseje y dijo que si queríamos ir por la cueva oscura, debíamos tener un Puchamón con destello. Tendré que ir primero a la cueva Diglett, ¿cierto? Previamente, había capturado 10 Pokémon para cuando llegáramos a este punto. El ayudante de Oak nos dio la MT que necesitábamos al salir del túnel Diglett, y ahí fue cuando Bull quiso evolucionar, pero algo lo detenía. Ni idea de qué fuera, pero luego iríamos al veterinario para que lo checaran. Como destello no era un movimiento que deseaba gastar en uno de mis Pokémon, decidí raptar a un Meowth y temporalmente se quedó en el grupo solamente para observar. Lo siento Metachan, volveré por ti. Pokémaníacos y montañeros fueron easy peasy lemon squeezy. Con que este es pueblo lavanda...
Oh diablos, me dieron ganas de... Quería visitar la torre Pokémon, pero estaba cerrada por mantenimiento, así que nos hospedamos hasta el día siguiente. Al ir a la ruta número 8, unos moteros nos asaltaron, pero no fueron tanto problema. Hasta que llegó esta chica con moñito. Combate fácil, dije, pero no. Metachan bancó la primera parte del combate, pero para la segunda nos quedaba un team muy envenenado por los mototaxistas. Dormimos al Clefairy y con suerte, mucha suerte, Kamechan pudo golpear antes de morir por veneno, y lo único que teníamos era Nidochan paralizado y con 14 PS. Así que así se va a acabar todo. Pues gracias a Dios, no. Clefairy usó señuelo y no me mató, acabando el enfrentamiento solamente con un sobreviviente. Debo cuidarme más de las niñas con moño. Una vez en Azulona vimos a un abuelito mañoso cerca del gimnasio. Al parecer era un lugar exclusivo para chicas, lo cual hizo que infiltrarse fuera muy fácil. Ok, Erika, vamos a pelear. Es hora del duelo. En primeros turnos, Victreebel y Nidorina tuvieron una sesión de desgaste, de la cual salimos a pesar de tener la desventaja de evolución. Al llegar Tangela solo dijimos golpe aéreo y facilito, pero por desgracia Vileplume venía. Pensando, inventé una forma de contraataque poco razonable, pero Metachan, Bull y Pikun tenían que aguantar como podían a toda costa. En cuanto la planta se quedó sin PPs, nuestro tipo agua venció a un tipo planta a base de mordiscos. Medalla arcoiris obtenida. Si estaba en Azulona no podía dejar pasar una visita al casino. Un tipo del Team Cohete estaba cerca de un cartel muy extraño, y luego de retarlo un combate que perdió, no se le ocurrió mejor idea que dejar abierta su base secreta. Se nota que Giovanni contrata mano de obra barata. En la guarida Rocket, Bull evolucionó. Vaciamos la guarida de gente malosa e hicimos algunos puzzles. Casi al final del sótano, encontramos al sujeto que tenía las llaves del ascensor. Se las quitamos y en cuanto íbamos a entrar, me llamaron de Pueblo Lavanda diciendo que habían problemas. Oye Azul, me llamaron diciendo que acaban de ratar a un viejito y tú quieres pelear. Yo solamente diré Pidgeotto Demolición, Gyarados Megapuño, Execute Facilito y Charmeleon S. Yo creo que iré por aquí. Para ingresar a lo alto del cementerio, debíamos traer primero un aparato mágico para ver fantasmas, que lo tenían en la guarida Rocket. Por suerte ya teníamos la llave y bajamos por el ascensor directo con el jefazo del que tanto hablaban, Giovanni. Su presencia imponía y si queríamos el artefacto debíamos demostrar nuestro potencial. El gran Wartortle pasó por delante de Onix y Rhyhorn hasta que Kangaskhan pisó la arena. Nidorina plantó cara e inesperadamente el punto tóxico infectó al rival. A 2 PS, Pikun reventó. Oh Pikun, ¿cuánto has crecido? Ya teníamos el Scope Field. Pudimos ver el alma en pena de una Marowak. Era triste ver que su alma no descansaba en paz, pero pudimos darle fin a su sufrimiento. Ya en el último piso, los Cohete tenían secuestrado al señor Fuji y no les importó explotar a Pikun con una autodestrucción. ¡Nadie toca a Pikun! Ok, señor Fuji, espero se encuentre bien. El viejito nos ofreció ir a su casa para enseñarnos su flauta, pero mejor pasé de largo. Al sexto día vimos a un Snorlax tapando la ruta del oeste de Ciudad Azulona y recordé las palabras del señor Fuji. Había malinterpretado todo. Visitándolo nuevamente y después de un servicio volvimos con una Pokéflauta para despertar al dormilón. Ok, aquí vamos. ¿Quién rayos es ahora? El Silph SA está en problemas. Déjenme ser libre, Team Rocket. Domamos rápido al equipo Cohete y usé un poco de tiempo para examinar Ciudad Azafrán, donde un pelado buena onda le enseñó psíquico a Pikun. Tanta batalla me cansó porque el equipo Rocket solo sacaba repollo, hasta que descubrí el culpable de la llamada anónima. Me hubiera gustado decir que el combate fue de chill, pero el aura de Azul estaba diferente. Nuestro inicio definitivamente fue muy malo, y Bull tuvo que encargarse de emparejar todo, pero no sabía que el Charmeleon del cementerio ya había evolucionado a un poderoso Charizard. Y alzando vuelo, un lanzallamas abrazó el área quitando 49 PS exactos. El ataque de ala de Charizard fue un golpe fugaz en el pecho de Wartortle y totalmente maníaco, Kamechan aguantó. Activó el poder del protagonista, habilidad torrente en su máxima expresión. Nuestro tipo agua nos hizo caso dando un golpe crítico potenciado con adrenalina. Wartortle, Wartortle. ¿En serio crees que acaba aquí? Alakazam full vida versus Bull paralizado. Bull me miró y solo quedaba seguir. Premonición fue el golpe rival, pero si sabía algo era que Bull siempre le había ganado a su Abra y Kadabra, y esa no iba a ser la excepción. Y con una premonición de fondo, Bull golpeó.
Al acabar ese combate no quería llevar más esclavos de MO en el equipo y Metachan volvió a reunirse con el team. No podía confiarme con un team de 5, especialmente porque Giovanni estaba detrás de las puertas para iniciar otro debate de ideales. Ditto dio una buena entrada, Bull fue envenenado tras la baja de Nidorino, Nidoqueen era de temer, derrotó a Puriri y estuvo en codo a codo con Wartortle hasta que nuestro Nidochan tumbó a su evolución. Me sentí orgulloso de él, y más cuando se midió y venció a Kangaskhan, y así se logró acabar el combate con Giovanni con la evolución de Wartortle en Blastoise. Para la ruta de motos hicimos un y llegamos a Fucsia. Tuvimos que hacer un encargo en la zona Safari para que después nos recomienden contra Koga. Si es un gimnasio de veneno, ¿por qué hay tantos tipos psíquico? La quinta medalla ahora estaba en disputa. Es hora del duelo. Nuestro predict de autodestrucción fue buenísimo y pudimos salvarnos hasta que Muk llegó, y si algo aprendimos de los Muk es que debemos acabarlos con ataques especiales antes de que sea tarde. Picum bajó al otro coffin y para Wizzing le dimos un hiperrayo de Bull que no pudo esquivar. La medalla alma va para nosotros. Puriri aprendió sustituto, Kamechan danza lluvia y Bull tenía un mejor ataque ahora. Y como le habíamos hecho un favor a Sabrina por el tema del Silph SA en Ciudad Azafrán, nos concedió el pase a su gimnasio. A combatir, Sabrina. Es hora del duelo. Blastoise tuvo la mejor performance nunca antes vista. La danza de lluvia en el campo de batalla dominó a Kadabra, a Mr. Mind y a Venomoth. Sabrina pensó que la Kazan sería lo suficientemente veloz y potente para Kamechan. Sin embargo, activando Torrente nuevamente, un One Hit KO en plena lluvia le puso fin al encuentro. La medalla Pantano estaba en nuestro haber. Checando el mapa, el siguiente destino era Isla Canela. Tocó volver a Paleta e irnos hacia el sur. Y yo no sabía sinceramente que en cuanto llegaría Canela nos mandarían a investigar la mansión Pokémon abandonada, porque al parecer a un peladito se le olvidó las llaves ahí. No hay nada por aquí, tampoco por acá. Espera, ¿qué es eso? Esa mansión tenía datos turbios acerca del pasado de la creación de ciertos Pokémon, Mew y Mewtwo. Luego de casi morir por algunas trampas, pude hallar las llaves del local y abrir el gimnasio. Respondiendo todas las preguntas correctas, no fue necesario ni pelear, apartando un espacio en la pelea contra Blaine. Es hora del duelo. Fue el combate más limpio que hubo. Invocando la llovizna, ya saben lo que pasó, provocando una victoria inmediata. Toma la medalla Volcán y no vuelvas. Después de tantos años, al fin tengo los 6. Bueno, ahora solamente queda Ciudad Verde. El team perfecto despejó el gimnasio y la tan esperada pelea final contra Giovanni ocurrió. Es hora del duelo. Para el líder de tipo tierra que más parece lucha, la estrategia estaba clara. Reinhardt, Dugtrio, Nidoking y el otro Reinhardt no tuvieron chance contra el MVP de tipo agua. La medalla tierra completaba así el medallero y Meterroto fue aprendido por Nidochan. Con eso sabíamos que estábamos listos para postular a la Liga Pokémon. Calle Victoria, ya vamos. No vas a ir a la liga sin antes pelear contra mí. El clásico de Kanto nuevamente se enfrentó. Picum pudo tener la revancha de todas las veces que Pidgeot lo mató. Para Blastoise no había rival. Bull se llevó a Execute y el hiperrayo acertó contra la Kazam. En la vuelta de Picum electrocutó al rey de los mares y este inédito combate terminó en una evaporación de lanzallamas versus Surf. Lo siento, Azul, esta calle Victoria es el preámbulo hacia un destino más grande. En la ruta previa a la meseta Añil todos tuvieron sus batallas representativas, ganando confianza en sí mismos y con un fuerte compañerismo, la Liga Pokémon se iba a desarrollar. Un día antes de la liga recolectamos ítems, aprendimos movimientos y guardamos MTs para cambiar el mobset según nos convenga, ya que las reglas del juego habían cambiado. Si un Pokémon era derrotado, no se podría revivir. Si un alto mando cura, nosotros podremos elegir curar a alguien. Y al final de cada combate, los Pokémon que no estén debilitados restaurarán sus PS. Y bajo estos términos, el final llegó. Aspirantes del título del campeón, sean bienvenidos a la meseta Añil. Lorelei, la alto mando de tipo hielo, fue quien nos recibió en un primer combate todo por el todo. Ella aperturó con su Digon en un combate contra Puririn. Golpe cuerpo ante Velo Sagrado fue el primer movimiento antes de que el clima cambiara a granizo. El Jigglypuff de hoja ha hecho sustituto, pero un rayo hielo de Digon lo ha anulado. Kamechan releva bajo la nieve, pero fue un mal cambio teniendo que usar la onda Voltio de Picum. Para Cloyster hicimos paz mental eludiendo la protección del Pokémon y ganamos un turno, logrando que la onda Voltio sea fulminante. Slowbro, sin embargo, era un tanque usando amnesia. Pudimos prever que Lorelei usaría un restaurar todo y aprovechar
aprovechar otra paz mental. El combate se definía en quién resistía más, pero nuestro aguante con amortiguador fue algo que nadie esperaba, y alargar la batalla no le convino a Lorelei. Picum despertó y con 2 ondas voltios, Slowbro había caído. Lapras intentó parar a Picum, pero la habilidad Gran Encanto salió a relucir y Lapras cayó. Con amortiguador aseguramos nuestra permanencia en el campo de batalla, y a pesar de estar dormido por el beso amoroso de Jinx, paramos un puño hielo, y fue cuando Picum quedó enamorado por Gran Encanto. Y en un último movimiento, Picum recapacitó y a pesar de ver a Jinx con ojos de amor, conectó su poderoso ataque de ondas voltios. Eres mejor de lo que yo pensaba. Adelante. Listos para medir nuestra fuerza, Bruno abrió de lleno, mientras predijimos su Onix con Blastoise. Hitmonchan sale a escena y seguimos con Surf, que no era suficiente. Tombarrocas nos rodeó y bajó la velocidad. Hitmonchan ha conectado un gancho alto, pero Blastoise lo logra envenenar. Con protección ganamos turnos, y en el último intercambio de golpes, el gancho alto no sirvió. Hitmonlee, el Pokémon pateador, estaba adelante. Kamechan me miró y aprobó seguir en combate. Esquivamos una mega patada y acertamos el Surf, pero no fue un buen golpe. Ahora que sabíamos que tenía mega patada, el Pokémon más defensivo seguía siendo Kamechan. Mega Patada, con 100 y tanto de potencia, era increíblemente fuerte, y no importaba a quién cambiemos, seguramente iba a ser fatal. Kamechan, ¿estás seguro? Hitmonlee usó Mega Patada en un golpe certero a Blastoise, pero ¿qué estamos viendo? Se está activando la habilidad torrente de Blastoise. El Surf y el agua mística equipada nos dio el chance de poder seguir, sobreviviendo al ataque mortal. Ahora con Machan, todos morían por cualquier ataque de lucha, excepto Nidochan. Aguantó el tajo cruzado para poder hacer golpe aéreo potenciado con el pico afilado, pero solo fue un daño decente. Y decidiendo cambiar de movimiento a terremoto, nadie pudo prever que Bruno cambiaría a Onix. Lo que yo no supe ver es que ese Onix era increíblemente más rápido, y Nidochan quedó malherido. En una apuesta muy peligrosa decidimos cambiar a Bull, donde la corpulencia la acumulamos hasta un +3 de ataque, y cuando todo se veía resuelto, Onix lanzó un golpe crítico que puso en juego nuestro plan. ¿Quién era más rápido? ¿El tajo cruzado de Machamp o el hiperrayo busteado de Bull? Hubo un silencio en la sala y ambos atacaron. Bull fue más rápido. Yo ya he hecho mi trabajo aquí. Te espera tu próximo desafío. La exnovia del profesor Oak, Agatha, del tipo fantasma, no recordaba si su Gengar tenía levitación, y optamos por bola sombra, pero un rayo confuso nos dio. Aquí mismo Gengar usó doble equipo, seguramente pensando en que nosotros iríamos al cambio, pero aún confusos, la Shadow Ball acertó. La hipnosis cayó en campo, pero en una predicción seguramente Haunter iba a ser curado, y con eso hicimos el cambio a Picum. Nadie puede saber qué está planeando Hoja con este cambio. Al adivinar que Haunter no nos podría hacer daño, usé paz mental para aumentar los chakras de Picum. No solamente vencimos a Haunter, ni Golbat ni Arbok sobrevivieron al poder mental, y en el último estrago logramos aguantar una bomba de lodo, acabando en un One Hit KO. Ya sé por qué ese viejo inútil te aprecia tanto. El último asalto está a punto de comenzar. Sin tiempo para pensar, Lance ya había elegido a su primer Pokémon, y ese era el pie del que siempre cojeaba, empezar con Gyarados. Gracias a ese mal hábito, Picum logró sobreponerse, pero Aerodactyl tanqueaba muy bien con la onda Voltio, y jugué mal una paz mental pensando que éramos más veloces. Todo sucedía muy rápido, tuve que cambiar a Kamechan recibiendo el hiperrayo y a duras penas pudimos retomar el ritmo del combate. Ahora era turno de los dragones. Para la ocasión, Kamechan aprendió Rayo Hielo y sirvió contra Dragonair, pero la parálisis fue un fallo que no supimos prever. El Dragonair que quedaba con su enfado era bestial. Kamechan por suerte pudo volver a evitar una parálisis, y como Dragonair había quedado en enfado, decidimos sacar a Nidoqueen activando la habilidad de punto tóxico, pero la habilidad mudar de la dragona hizo que se pierda el efecto. Si logramos que Dragonair use una poción, podríamos curar a Kamechan y vencer al Dragonair de Lance. Ese fue mi pensamiento, pero Nidochan atacó con una bola sombra más potente de lo normal, provocando que Dragonite saliera al versus. Yo quise reaccionar ante el cambio, pero el enfado fue demasiado rápido. No. Ella logró activar punto tóxico antes de caer, y sembró el camino para que el hiperrayo de Bull, en venganza contra el tipo dragón, remate.
estando tan cerca. Has completado la liga, pero ahora mismo tendrás que vencer al campeón actual. No podía creer lo que veía. Azul, al que derrotamos antes de la calle Victoria, se había alzado con el título antes que nosotros, y con esa mirada de rivalidad en sus ojos, la disputa del título del campeón empezó. Ya no soy el mismo, hoja. Pidgeot levantó una ráfaga de aire que Picum combatió y la onda Volteo esta vez no hacía tanto efecto, y no sabía por qué. El golpe aéreo del tipo volador estaba a la par que mi golpe eléctrico. Recurrimos a psíquico, pero el combate olía mal desde que Pidgeot aguantó con un PS mis golpes. Azul usaría una poción, adelantándonos con la paz mental y recuperándonos con amortiguador. Una onda Volteo bosteada afectó a Pidgeot y no importaba el ataque arena que hacía, ya que onda Volteo siempre pegaba. ¡Espera, Picum, espera! Pidgeot pegó un crítico antes de irse, y Alakazam se enfrentaría contra Bull. Reflejo se plantó en la zona de Azul y usó psíquico en segundo turno. Bull quedó un tercio de vida y el retroceso perdió efectividad por la protección previa. Pudimos salvarnos de la muerte y sacamos a Kamechan arremetiendo contra Alakazam antes de que el rival lo devolviera la Pokébola. No pensaba que iba a cambiar, y Exeggutor fue quien recibió el surf, y una premonición hecha por Alakazam tambaleó a Kamechan. Como su vida pendía de un hilo, era hora de cambiar. Había entrenado muy bien a Metachan, pero el pobrecito solamente podía sacar su potencial en primer turno. Drenaron su vida, pero solo así curaríamos a Bull. Al cambio fue Puriri, evitando el somnífero con sustituto. Golpe cuerpo tras golpe cuerpo teníamos Exeggutor contra las riendas, pero por querer descansar para poder recuperarnos, todo este duelo ganado se nos tornó en contra. La pequeña brecha del error se abrió y Puriri no aguantó. El combate de Exeggutor contra Picum fue devastador. El Pokémon rival volvió a quedarse un PS, y a pesar de que el panorama se veía favorable para Picum a full vida, habíamos gastado muchos ataques. Azul usó restaurar todo en Alakazam, y el duelo de psíquico versus psíquico terminó siendo ganado por Picum. El restaurar todo que merecíamos lo usamos en Kamechan, ya que vino Raidon, pero realmente no lo podía creer cuando un golpe crítico surgió de la nada combinado con tumbarrocas que masacró la defensa limpia de Picum. Era Raidon, podía morir con tumbarrocas. Llorando, Kamechan hizo un one hit KO al Raidon, y por si fuera poco, Gyarados salió. Sin Picum al apoyo, recurrimos al tóxico y protección, mientras cambiamos a Bull usando su habilidad de intimidación para calmar los humos de Gyarados. Todo fue en vano para el Rey de los Mares, pues se quedó a un PS nuevamente, y usó restaurar todo curándose. Curé a Bull, pero Azul curó nuevamente al pez, dejándonos en la misma situación. Intenté curar a Bull nuevamente, pero esa hidrobomba bajó más que la vez pasada. Bull fue derrotado. Blastoise era el último, que al ver la muerte de Bull lanzó un rayo hielo a Gyarados para desquitarse. El calor de la batalla desató a un Charizard a full vida. Un ataque lo volvía a definir todo. Charizard vs Blastoise colisionaron ataques. El tiempo se detuvo para que un choque explosivo y estresante de llamarada contra Surf pase, creando la evaporación de ataques. El calor dejó a Kamechan en rojo y la habilidad Torrente se activó, y con un golpe mega potenciado lo teníamos todo. Stat a favor, agua mística, todo, lo teníamos todo. Charizard salió de entre la humareda. Kamechan no fue más rápido. El Blastoise de hoja no puede pelear. Azul es el ganador. Azul nos había vencido por primera vez, quedándose el título de campeón. ¿Quieres escuchar la verdad? Realmente nunca tuviste oportunidad. Todo este viaje, tus Pokémon, ¿en serio creíste que era real? Esta no es tu aventura. Y así Red se corona como el campeón de la Liga Pokémon. En otras noticias, felicitamos a Red de Pueblo Paleta por haberse convertido en el nuevo campeón de la región de Kanto. Esperamos mucho de él.